Me quedé parada en la esquina del lujoso salón de banquetes, vistiendo un uniforme de camarera que se adhería incómodamente a mi piel. Mi nombre no aparecía en la lista de invitados, y eso había sido intencional. Mi propia madre me lo había dejado claro: no estás aquí para celebrar. Estás aquí para servir. Sonreía educadamente mientras los invitados pasaban junto a mí, elogiando los arreglos florales que yo había pagado, bebiendo champán de las copas de cristal que yo había seleccionado. Completamente ajenos al hecho de que la mujer que rellenaba sus copas era quien había financiado toda esta boda. El aire estaba cargado de perfume y privilegio. Mi hermana, Lucía, brillaba en el centro de todo, resplandeciente con un vestido que costaba más de lo que solía burlarse de mí por ganar en un año. No me había dirigido la palabra en meses, no desde que traicioné a la familia al negarme a financiar otra de sus imprudentes aventuras. Y sin embargo, aquí estaba yo, sirviendo cócteles de gamas y sosteniendo bandejas de champán como un fantasma bien entrenado en mi propio hotel. El Hotel La Mariposa era mi joya, aunque nadie en mi familia lo sabía. Había comenzado con un pequeño préstamo, trabajando día y noche en Madrid hasta convertirlo en uno de los lugares más codiciados para bodas en toda la capital. Cada azulejo, cada cortina, cada cuadro en la pared había sido seleccionado personalmente por mí. Y ahora, mi propia hermana celebraba su boda aquí, tratándome como si fuera una empleada más. No había querido asistir a la boda. Pero cuando mi madre llamó y dijo: es su día, la única hija mía que probablemente se casará, algo dentro de mí se rompió. ¿La única hija? Como si yo no existiera. Como si cada sacrificio que había hecho fuera solo un accidente desafortunado en su narrativa familiar. Acepté presentarme, no por ellas, sino por la verdad. No sabían quién era la dueña de este lugar. Pero estaban a punto de descubrirlo. Mientras servía otra ronda de canapés, escuché los comentarios de los tíos y primos. ¡Qué lugar tan increíble! La pequeña Lucía siempre tiene suerte. El tío Ramón, con su bigote perfectamente recortado y su traje de diseñador, hablaba como si conociera los secretos del éxito. Es una lástima que Carmen no esté aquí. Siempre fue la sensata, pero ya sabes, algunas personas no están hechas para los eventos familiares. Carmen. Mi nombre sonaba extraño en sus labios. Para ellos, yo era la que se había alejado, la que había abandonado las tradiciones familiares para perseguir sueños empresariales. Nunca entendieron que me había ido porque cada domingo en casa era un recordatorio de que, sin importar lo que lograra, siempre sería la segunda mejor. Mi padre había muerto hace 10 años, dejando un pequeño negocio de catering que mi madre y Lucía dejaron caer en bancarrota en menos de un año. Yo quise salvarlo, invertí todos mis ahorros, trabajé turnos dobles, pero ellas querían el dinero rápido, no el trabajo duro. Cuando me negué a vender el negocio familiar a un precio ridículo, me acusaron de ser egoísta. Siempre pensando en ti misma, Carmen, había dicho mi madre. Irónico, considerando que fui yo quien pagó las deudas familiares cuando vendieron la casa de la abuela para financiar el gran sueño de diseño de moda de Lucía, que duró exactamente 3 meses. Y ahora, el vestido de novia de mi hermana, diseñado por Javier Castillo, nada menos, brillaba bajo las luces del salón principal. Su nuevo marido, Alberto, hijo de un político local, parecía más interesado en las conexiones empresariales que podía hacer en la boda que en su nueva esposa. Los había visto discutir en la cocina antes de la ceremonia, ella reclamándole por mirar a una de las damas de honor, él recordándole quién estaba pagando las facturas de su tarjeta de crédito. Mesera. Más champán por aquí, gritó una mujer desde la mesa principal. Era la madre de Alberto, doña Mercedes, con sus joyas ostentosas y su acento forzado que intentaba ocultar sus orígenes humildes en un pueblo de Extremadura. Me acerqué con la botella, sonriendo profesionalmente. Mientras servía, ella ni siquiera me miró a los ojos. Asegúrate de que los platos estén calientes cuando sirvan el cordero, ordenó, como si yo fuera la chef en lugar de la supuesta camarera. Por supuesto, señora, respondí con una cortesía que me sorprendió a mí misma. En el fondo, me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esta farsa. ¿Era realmente necesario someterme a esta humillación? Pero entonces recordé por qué lo estaba haciendo. No era venganza lo que buscaba. Era reconocimiento. La simple verdad de que yo existía,
de que mis logros eran reales, de que no podían seguir pretendiendo que era invisible. La noche apenas comenzaba, y mientras me movía entre las mesas con mi bandeja, sentía el peso de años de menosprecio sobre mis hombros. Pero también sentía algo más, una determinación fría y clara. Esta noche terminaría de una manera que ninguno de ellos esperaba. Porque mientras todos celebraban en mi hotel, ninguno sabía que estaban bebiendo mi vino, comiendo mi comida, y bailando en mi suelo. Y yo no era más la niña que agachaba la cabeza ante las críticas de su madre. Yo era Carmen Vega, propietaria del Hotel La Mariposa, y esta noche, todos lo sabrían. Lucía flotaba por la sala como una reina, con los brazos entrelazados con los de su nuevo marido, disfrutando de los aplausos. Se veía genuinamente feliz, y por un momento, solo un momento, sentí algo cálido en mi pecho. Luego la vi mirarme con una sonrisa burlona, inclinarse hacia Alberto y susurrarle algo mientras me señalaba. Ambos rieron. Tragué lo que quedaba de ese calor y apreté mi agarre en la bandeja. La música de la orquesta valenciana que yo había contratado llenaba el salón con un suave bolero. Las parejas se movían por la pista de baile, y los fotógrafos, también seleccionados por mí, aunque nadie lo sabía, capturaban cada momento. El chef Rodrigo Méndez, a quien había convencido de venir desde su restaurante con estrella Michelin en Barcelona, supervisaba personalmente cada plato que salía de la cocina. Todo era perfecto, como lo había planeado durante semanas. Carmen, ven aquí ahora mismo, la voz de mi madre cortó mis pensamientos como un cuchillo. Doña Pilar Vega, viuda respetable y matriarca autoproclamada, se acercó a mí con los ojos afilados y la voz más fuerte de lo necesario. ¿Qué haces ahí parada? Hay platos que servir, copas que rellenar, mesas que limpiar. Es el día de tu hermana. Lo dijo con tal autoridad, como si fuera la reina de este evento. Miré su rostro y me di cuenta, ella realmente ya no me veía como familia. Solo como personal. Incliné ligeramente la cabeza y me moví hacia la siguiente mesa. La ironía era insoportable. Cada rincón de este lugar, desde las arañas vintage hasta los cubiertos con bordes dorados, había sido elegido y pagado por mí. Sin embargo, ni una sola persona en esta sala sabía que la mujer que servía sus comidas era la propietaria. Me habían vestido con un delantal, pero no sabían que yo había firmado los cheques que hicieron posible esta boda. ¿Sabes quién es ella? Escuché a la tía Dolores susurrar a su marido mientras pasaba con una bandeja de postres. La hermana mayor de Lucía. Dicen que tiene algún negocio fracasado en Madrid. Pobrecita, mírala ahora, sirviendo en la boda de su hermana pequeña. Respiré hondo. La tía Dolores, quien me había pedido un préstamo el año pasado, que por supuesto le di, ahora hablaba de mí como si fuera una historia triste. Recordé todas las tardes en su casa cuando era niña, cómo me enseñaba a hacer torrijas y me decía que yo era la lista de la familia. Aparentemente, la lealtad familiar tenía un precio, y no era muy alto. En la mesa principal, Lucía cortaba la tarta nupcial, una creación de 5 pisos del maestro pastelero Javier Ortiz que me había costado una fortuna. Alberto sostenía el cuchillo junto a ella, sus manos entrelazadas en un gesto que las revistas de bodas adorarían fotografiar. Mi hermana pequeña, a quien había cuidado cuando enfermaba de pequeña, a quien había enseñado a montar en bicicleta en el Parque del Retiro, a quien había llevado a su primer día de universidad. Ahora me trataba como si fuera invisible. Y necesitamos más cava en la mesa 8, gritó el coordinador de la boda, un hombre con un auricular y una tableta que no sabía que yo era quien firmaba su cheque. Asentí y me dirigí a la barra, donde Pedro, el barman, me guiñó un ojo discretamente. Él era el único que conocía mi secreto. ¿Cómo va, jefa?, murmuró mientras preparaba otra bandeja de copas. Como era de esperar, respondí en voz baja. ¿Está todo listo para más tarde? Pedro asintió, deslizando la bandeja hacia mí. Todo en su lugar. Solo di la palabra. Me alejé con las copas, esquivando a los invitados ebrios que ya empezaban a tambalearse. Un grupo de amigos de Alberto, ejecutivos de banco con trajes caros y risas falsas, bloqueaba mi camino. «Hey, guapa», dijo uno de ellos, mirándome de arriba a abajo. «¿No quieres unirte a nosotros cuando termines tu turno?» «Estoy trabajando», respondí secamente,
intentando pasar. Vamos, una chica como tú debería divertirse más, insistió, colocando su mano sobre mi hombro. Alberto dice que eres la hermana solterona. Podríamos arreglar eso. Sentí que la sangre me hervía. ¿Solterona? Tenía 35 años, por Dios santo, no 80. Y el hecho de que Alberto estuviera hablando de mí con sus amigos. Respiré hondo. Disculpe, tengo que seguir trabajando. El hombre se apartó con una sonrisa condescendiente, y continué mi camino. Al pasar junto a la mesa de regalos, no pude evitar notar el sobregordo que contenía mi contribución, un cheque para una luna de miel en las Maldivas. Un regalo que probablemente aceptarían sin pensarlo 2 veces, sin una palabra de agradecimiento. En el centro del salón, mi madre ahora daba un discurso, copa en mano, lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de mi hermosa hija, decía, su voz quebrándose con emoción fingida. Lucía siempre fue especial, siempre supo lo que quería. Y ahora, encontrar a un hombre tan maravilloso como Alberto. Me quedé en la esquina, sosteniendo mi bandeja, invisible para ella incluso cuando estaba a solo unos metros de distancia. No mencionó que tenía otra hija. No mencionó que yo existía. Para los invitados que no me conocían, debía parecer que Lucía era hija única. El discurso continuó, lleno de anécdotas sobre la infancia de Lucía, sus logros, su belleza. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que nunca se dijo sobre mí. Cuando terminó, hubo aplausos, brindis, más lágrimas. Mi madre abrazó a Lucía como si fuera lo único importante en su mundo. Y tal vez lo era. Fue en ese momento, mientras observaba a mi familia celebrar sin mí, cuando tomé mi decisión final. Había estado dudando, preguntándome si realmente seguiría adelante con mi plan. Pensé que quizás, en el último momento, vería alguna señal de reconocimiento, algún indicio de que me valoraban aunque fuera un poco. Pero no hubo nada. Dejé la bandeja en una mesa vacía y me dirigí a la cocina. Necesitaba un momento a solas antes de lo que vendría después. En el pasillo, me crucé con la madre de Alberto. Tú, la de la cocina, me llamó, chasqueando los dedos. Mi nuera quiere cambiar el orden de los bailes. Asegúrate de que la orquesta lo sepa. Me detuve y la miré directamente a los ojos. Por un segundo, casi le digo quién era yo realmente. Pero me contuve. No era el momento. En cambio, simplemente dije, por supuesto, señora. Me encargaré personalmente. Y lo haría. Me encargaría personalmente de todo lo que estaba por venir. Fue mientras limpiaba vino de un mantel cuando escuché a Lucía decirlo otra vez. Soy el único éxito real en la familia. Al menos yo no desperdicié mi vida jugando a las empresarias con negocios falsos. Las palabras resonaron dentro de mí como un trueno. Sus amigas rieron en acuerdo, bebiendo vino que yo había importado personalmente de mi viñedo en La Rioja. Me quedé paralizada, con las manos temblorosas. Podía sentir los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. ¿Sabes? Carmen siempre fue la rara, continuó mi hermana, sin darse cuenta de que yo estaba a pocos metros. Cuando éramos pequeñas, ella siempre estaba con sus libros y sus cálculos, como si fuera mejor que todos. Y ahora mírenla, 40 años y sirviendo mesas en mi boda. 35, quise corregir. Tengo 35 años. Y este servir mesas me genera más en un día que lo que tú has ganado en toda tu vida. Una de sus amigas, Sofía, a quien recordaba del colegio y que ahora lucía un bronceado artificial y extensiones demasiado obvias, soltó una risita. Es triste, ¿verdad? Mi prima también tiene una hermana así. Ya sabes, la típica mujer de carrera que termina sola porque ningún hombre quiere lidiar con tanta independencia. Seguí limpiando en silencio, aunque por dentro un huracán comenzaba a formarse. No era la primera vez que escuchaba estos comentarios, pero había algo particularmente doloroso en oírlos en este día, en este lugar. En mi lugar. Lo peor es que sigue pensando que tiene algún tipo de imperio empresarial. Lucía bajó la voz, pero no lo suficiente. Mamá dice que vive en un apartamento diminuto en Lavapiés y que inventa historias sobre hoteles y restaurantes. Patético, ¿verdad?
Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. El apartamento diminuto en Lavapiés era en realidad el ático del edificio, con vistas a toda la ciudad. Y no inventaba historias. Además del Hotel La Mariposa, tenía participaciones en 2 restaurantes en Barcelona y un viñedo en La Rioja. Pero claro, ¿cómo iban a creerlo si nunca se habían molestado en visitarme, en ver mi vida, en preguntar siquiera cómo me iba? Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Mi madre me apartó de nuevo, esta vez sosteniendo un plato sucio. Ve a limpiar esto. Y cuando termines, asegúrate de mantener un perfil bajo. Este es un evento familiar, no tu oportunidad para llamar la atención. La miré fijamente, realmente la miré. Me observaba con tal desdén, era como si realmente creyera que yo estaba genuinamente por debajo de ella. El plato en su mano bien podría haber sido un espejo reflejando lo poco que pensaba de mí. Respiré profundamente y asentí. Está bien, dije con calma. Caminé hacia la cocina, me quité el delantal y lo doblé cuidadosamente sobre el mostrador. Mis manos estaban firmes ahora, frías con claridad. Saqué mi teléfono y realicé la llamada que había estado esperando hacer toda la noche. Es hora, le dije a seguridad. Por favor, escolten a todos los invitados no autorizados fuera de mi propiedad. Comenzando por la novia y mi madre. El jefe de seguridad, Javier, un ex policía que había contratado hacía 3 años, respondió de inmediato. ¿Está segura, doña Carmen? Completamente, respondí. Y trae mi chaqueta del despacho. Ya no soy camarera. Mientras esperaba, me miré en el espejo de la cocina. Había algo diferente en mis ojos, una determinación que no había visto en mucho tiempo. O tal vez siempre había estado allí, esperando este momento para manifestarse plenamente. El chef Rodrigo me miró preocupado. Carmen, ¿estás bien? Pareces. Estoy perfectamente, Rodrigo, sonreí. De hecho, nunca he estado mejor. ¿Podrías pedirle a todo el personal de cocina que se tome un descanso? Lo que va a suceder ahora es algo personal. Rodrigo asintió, conociendo mi historia. Había sido uno de los pocos que me habían apoyado cuando comencé, prestándome su nombre y reputación cuando nadie creía en una joven empresaria sin conexiones familiares. Te apoyo en lo que necesites, dijo antes de dirigirse al personal. Minutos después, Javier entró con mi chaqueta negra de diseñador. Me la puse sobre la blusa blanca del uniforme de camarera, me solté el cabello que había mantenido recogido toda la noche, y me apliqué un toque de lápiz labial rojo. Si iba a reclamar mi lugar, lo haría con estilo. El equipo está en posición, informó Javier. A tu señal. Asentí y salí de la cocina. En el pasillo, me encontré con Pedro, quien me dio un breve abrazo de apoyo. Estás haciendo lo correcto, jefa, murmuró. Ya era hora. Al entrar en el salón, observé la escena por última vez, mi hermana bailando con Alberto, mi madre charlando con la suegra, los invitados disfrutando de mi hospitalidad sin tener idea de quién era yo realmente. La música sonaba fuerte, las risas llenaban el aire, el champán corría libremente. Levanté la mano y Javier, a través de su auricular, dio la orden. La música se detuvo abruptamente. Las luces parpadearon. Murmullos confusos recorrieron la sala como ondas en agua quieta. Los invitados comenzaron a mirar alrededor, inseguros de lo que estaba sucediendo. Entonces, como en una escena de película, 2 oficiales de seguridad elegantemente vestidos entraron y comenzaron a moverse deliberadamente hacia la mesa principal. Yo los seguía, ya no ocultándome, ya no temerosa. Mi madre se puso de pie en señal de protesta, su voz elevándose. ¿Qué significa esto?, ladró, mirando a los guardias con furia. Di un paso adelante, tranquila y serena. Soy la dueña de este lugar, dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Y en este momento, el evento ha terminado. El silencio fue inmediato, denso y eléctrico. La mandíbula de mi hermana cayó. Mi madre parecía haber visto un fantasma. Lucía se levantó lentamente, la confusión dando paso a la rabia. Estás mintiendo. Eres solo una, la interrumpí. ¿Una sirvienta? ¿Una don nadie?
La verdad es que este lugar, esta boda, esta fantasía, has estado viviendo en algo que yo creé, y ya no voy a permitir que pretendas lo contrario. Me volví hacia los invitados. Gracias por venir. Desafortunadamente, el evento está cancelado. Pueden recoger sus cosas y marcharse. Alberto fue el primero en reaccionar, acercándose a mí con una mezcla de incredulidad y enojo. No puedes hacer esto. Pagamos por este lugar. No, no lo hiciste, respondí con calma. Yo pagué. Cada euro. Este es mi hotel, Alberto. El Hotel La Mariposa es mío, así como el vino que has estado bebiendo de mi viñedo en La Rioja, y la comida preparada por mi socio, el chef Rodrigo Méndez. La cara de mi madre se había vuelto pálida. Carmen, esto es ridículo. Deja de inventar historias para arruinar el día de tu hermana. ¿Inventar historias?, sonreí, sacando mi identificación de propietaria del hotel y mostrándosela. Puedes preguntarle a cualquier miembro del personal. O mejor aún, ¿por qué no llamamos al registro mercantil? Estoy segura de que confirmarán que Carmen Vega es la propietaria de Mariposa Hospitality Group desde hace 7 años. Los murmullos entre los invitados aumentaron. Vi reconocimiento en algunos rostros, vergüenza en otros. La tía Dolores parecía querer desaparecer bajo la mesa. ¿Por qué?, preguntó Lucía, su voz quebrándose. ¿Por qué harías algo así? La miré, viendo no a la novia humillada sino a la niña con la que había compartido habitación durante 18 años. Porque merezco existir, Lucía. Porque estoy cansada de ser invisible para mi propia familia. Y con esas palabras, sentí que un peso de años se levantaba de mis hombros. Por fin había dicho la verdad. Por fin me había hecho visible. El salón quedó sumido en un silencio tan denso que podía cortarse con cuchillo. Los músicos de la orquesta se miraban entre sí, incómodos, con los instrumentos aún en sus manos. Las parejas que habían estado bailando permanecían congeladas en la pista como estatuas de un museo cerrado por la noche. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño drama familiar que se desarrollaba junto a la mesa principal. ¿Seguridad? ¿En serio, Carmen? Mi madre había recuperado la voz, pero no la compostura. Su rostro, perfectamente maquillado para la ocasión, se contorsionaba entre la rabia y la vergüenza pública. Esto es absolutamente ridículo. No puedes. Puedo, la interrumpí con una calma que no sabía que poseía. Y lo estoy haciendo. Me volví hacia Javier. Por favor, asegúrate de que los invitados reciban sus abrigos. La fiesta ha terminado. Lucía se acercó tambaleante, sosteniendo la falda de su vestido como si temiera que el suelo bajo sus pies pudiera desmoronarse en cualquier momento. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero podía ver que eran más de rabia que de tristeza. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿En mi día? Su voz temblaba. Siempre has sido una envidiosa, Carmen. Siempre. Pero esto es un nuevo nivel incluso para ti. Alberto la sujetó por el brazo, intentando mantenerla erguida. Sus ojos iban del rostro de su esposa al mío, calculando rápidamente dónde residía el poder ahora. Un verdadero político en ciernes. Debe haber alguna forma de resolver esto, dijo con tono conciliador, ese tono que seguramente utilizaba en las reuniones de negocios cuando las cosas se ponían tensas. Podemos hablar en privado, quizás. No hay nada que hablar, respondí. He soportado ser invisible para mi familia durante años. He aguantado sus mentiras, sus burlas, su desprecio. Pero no permitiré que sigan disfrutando de mi generosidad mientras me tratan como a una sirvienta. Los invitados comenzaron a moverse inquietos, recogiendo bolsos y chaquetas, murmurando entre sí. Algunos parecían avergonzados, otros fascinados por el espectáculo inesperado, y unos pocos, aquellos que me conocían realmente, incluso parecían aprobar silenciosamente mi decisión. La madre de Alberto se acercó, con el rostro rojo de indignación. ¿Eres consciente de quién es mi marido? ¿De las conexiones que tenemos? Esto no quedará así, te lo aseguro. Sonreí. Sí, soy perfectamente consciente, doña Mercedes. Su marido es concejal en el Ayuntamiento de Madrid,
especializado en licencias comerciales. Disfruté viendo cómo se ensanchaban sus ojos ante mi conocimiento. También soy consciente de que la renovación de la licencia de sus tiendas en Gran Vía está pendiente de aprobación. Sería una lástima que surgieran complicaciones, ¿verdad? No era mi estilo amenazar, pero después de una noche siendo tratada como menos que nada, se sentía extrañamente liberador. La mujer retrocedió como si la hubiera abofeteado. Mi tío Ramón, siempre el diplomático familiar, intentó mediar. Carmen, niña, seguro que podemos arreglar esto como una familia. No hay necesidad de hacer un espectáculo delante de todos. ¿Una familia? Las palabras salieron de mi boca con una risa amarga. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a una reunión familiar, tío? ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó cómo estaba yo, qué hacía, si necesitaba ayuda? Esta no es una familia. Es un club exclusivo al que nunca se me permitió pertenecer. Mi madre dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación. Siempre has sido tan dramática, Carmen. Siempre necesitando ser el centro de atención. ¿El centro de atención? No podía creer lo que estaba escuchando. Me hiciste poner un uniforme de camarera en la boda de mi hermana. Me ordenaste limpiar mesas y servir comida en mi propio hotel. ¿Y yo soy la que busca atención? Los fotógrafos, que hasta entonces habían estado discretamente capturando la escena, ahora tomaban fotos abiertamente. Mañana esto estaría en todas las revistas de Sociedad de Madrid. La boda del año se convierte en el escándalo de la temporada. Pero ya no me importaba. Lucía, quizás viendo que la situación era irreversible, cambió de táctica. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Carmen, por favor. No arruines mi día. Haré lo que quieras. Te pediré perdón si es necesario. Pero no me hagas esto. Por un momento, casi me conmovió. Casi. Pero entonces recordé todas las veces que había estado a su lado, apoyándola en cada capricho, en cada fracaso, en cada nueva aventura. Recordé cómo ella nunca había hecho lo mismo por mí. Ya es tarde para eso, Lucía. Demasiado tarde. Alberto, viendo que las súplicas de su esposa no funcionaban, decidió jugar su última carta. ¿Cuánto quieres? Podemos pagar el alquiler del lugar, con un extra por las molestias. Nombre su precio. Negué con la cabeza. No entiendes, Alberto. Esto no se trata de dinero. Nunca se trató de dinero. Entonces, ¿de qué se trata?, gritó mi madre, perdiendo finalmente la compostura. Si no es dinero, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Me detuve un momento, realmente considerando la pregunta. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Reconocimiento? ¿Justicia? Quizás una mezcla de todo. Quiero que sepáis que existo, dije finalmente. Que no soy invisible. Que mis logros son reales, aunque hayáis elegido ignorarlos durante años. Y quiero que os marchéis de mi hotel. Los invitados comenzaron a salir en silencio, escoltados por el personal de seguridad. Algunos me miraban con simpatía, otros con desdén. A la tía Dolores le temblaban las manos mientras recogía su bolso, evitando mi mirada. El tío Ramón parecía genuinamente triste, quizás finalmente comprendiendo el papel que había jugado en mi aislamiento. Mi madre fue la última en moverse, todavía de pie frente a mí como si esperara que me retractara. Cuando vio que no lo haría, su expresión se endureció. No eres mi hija, dijo con voz fría. Una hija real no haría esto a su familia. Las palabras deberían haberme dolido, pero extrañamente me sentí liberada. Tienes razón, respondí. No soy tu hija. No desde hace mucho tiempo. Mientras ella se alejaba, Lucía, sostenida por Alberto, me lanzó una última mirada. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Sabía que tendría consecuencias, pero por primera vez en años, no sentía miedo. La gran puerta del salón se cerró tras el último invitado, dejando un silencio casi sagrado. Los camareros y el personal de cocina comenzaron a salir de sus escondites, mirándome con una mezcla de asombro y respeto.
Pedro se acercó con una botella de champán y 2 copas. ¿Un brindis, jefa? Sonreí cansada. Creo que hoy he tenido suficiente champán, Pedro. Pero gracias. Me senté en una de las sillas decoradas con flores blancas y lazos dorados. La majestuosa sala ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Las luces brillaban sobre las mesas abandonadas, los platos a medio comer, las copas medio llenas. El vestido de tu vida. Así llamaban las revistas a los vestidos de novia. Y yo acababa de arruinar el día de la vida de mi hermana. Y sin embargo, no sentía arrepentimiento. Solo una extraña paz, como si hubiera cerrado finalmente un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Javier se acercó, con mi teléfono en la mano. Doña Carmen, la prensa está fuera. Quieren una declaración. Tomé el teléfono y lo apagué. Mañana, dije. Esta noche solo quiero silencio. Y mientras observaba el salón vacío, con las flores que empezaban a marchitarse y las velas que comenzaban a consumirse, supe que había ganado algo más importante que una batalla familiar. Había recuperado mi dignidad. Los invitados salieron torpemente, algunos lanzándome miradas, curiosas, avergonzadas, unos pocos incluso susurrando disculpas. La boda del año se había convertido en el escándalo de la temporada. Los fotógrafos habían comenzado a tomar fotos, capturando el rostro lloroso y manchado de maquillaje de Lucía y las manos temblorosas de mi madre mientras eran escoltadas fuera. La mañana siguiente amaneció con un cielo madrileño despejado que contrastaba con la tormenta mediática que se había desatado. Mi teléfono no dejaba de sonar, periodistas, conocidos, antiguos amigos que de repente recordaban mi existencia. Apagué el aparato y me serví un café en la terraza de mi ático en Lavapiés, observando cómo la ciudad despertaba, ajena al drama que ahora ocupaba las páginas de Sociedad. El titular de Lola era especialmente dramático. Empresaria revela ser dueña del hotel y expulsa a su familia de la boda de su hermana. El artículo venía acompañado de fotos, Lucía con el rímel corrido, Alberto intentando protegerla de las cámaras, mi madre con una expresión que oscilaba entre la indignación y la humillación pública. Debería sentirme culpable, pero lo único que sentía era un extraño vacío. Como si hubiera vaciado un absceso que llevaba años infectándose. Doloroso, pero necesario. El timbre sonó cerca del mediodía. Era Teresa, mi asistente desde hacía 5 años y probablemente la persona que mejor me conocía en el mundo. El infierno se ha desatado, dijo sin preámbulos, entrando con una pila de periódicos y revistas. ¿Estás bien? Me encogí de hombros, ofreciéndole una taza de café. Sorprendentemente, sí. Teresa desplegó los periódicos sobre la mesa de la terraza. Cada uno tenía su versión de los hechos, cada uno más exagerada que la anterior. El Hotel La Mariposa ha recibido 15 solicitudes de cancelación para eventos futuros, informó. Pero también 27 nuevas peticiones de reserva. Parece que la publicidad, aunque escandalosa, está funcionando. No pude evitar reírme. ¿Me estás diciendo que arruinar la boda de mi hermana ha sido bueno para el negocio? El público ama un buen drama, especialmente cuando involucra a los ricos y poderosos, respondió con pragmatismo. Y tu historia tiene todos los elementos, la hermana menospreciada, la empresaria exitosa en secreto, la revelación dramática. Es como una telenovela de sobremesa pero con mejores vestidos. Me senté, repasando la situación. ¿Y el resto del grupo? ¿Los restaurantes en Barcelona, el viñedo? El chef Rodrigo ha recibido llamadas de 3 programas de televisión para entrevistas. Las reservas en Los Olivos están completas para las próximas 6 semanas. Y el distribuidor de vinos de Londres ha duplicado su pedido de la cepa dorada. Teresa hizo una pausa. Parece que tu familia no es la única sorprendida por tu imperio empresarial. No es un imperio, corregí automáticamente. Solo son negocios bien gestionados. Negocios que tu familia nunca se molestó en conocer, añadió Teresa con la franqueza que siempre aprecié en ella. Carmen, no quiero entrometerme, pero, ¿has hablado con alguno de ellos desde anoche? Negué con la cabeza. Ni pienso hacerlo. Lucía ha llamado 3 veces a la oficina esta mañana. Eso me sorprendió. ¿Qué quería?
no lo dijo. Solo insistió en hablar contigo. Consideré mis opciones. Parte de mí quería mantener la puerta cerrada para siempre. Otra parte, más pequeña pero persistente, se preguntaba si quizás, solo quizás, el shock de la noche anterior había provocado algún tipo de despertar en mi hermana. Si vuelve a llamar, dile que estoy ocupada, decidí finalmente. No estaba lista para atravesar ese puente. Quizás nunca lo estaría. El teléfono de Teresa sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Su expresión cambió al ver la pantalla. «Es Alberto», dijo, sorprendida. «¿El marido de Lucía? ¿Cómo tiene tu número?» «Probablemente a través de mis contactos profesionales». «Es político, al fin y al cabo», respondió antes de atender la llamada. Habló brevemente, su rostro manteniéndose neutral, profesional. Cuando colgó, me miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Quiere reunirse contigo. Sin Lucía, sin tu madre. Solo él». «¿Para qué?» No lo especificó. Solo dijo que era importante y que podría beneficiar a ambas partes. Conocía a hombres como Alberto. Pragmáticos hasta la médula, siempre buscando el ángulo ventajoso. Si quería verme, no era por reconciliación familiar sino por algún tipo de negociación. «Dile que no estoy interesada». Teresa asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. «¿Estás segura?» Podría ser útil entender qué está tramando. Tenía razón, por supuesto. En el mundo empresarial, la información siempre era poder. «Bien. Concerta una reunión en la oficina. No aquí, no en el hotel. Un terreno neutral pero profesional». La reunión se programó para la tarde siguiente. Mientras tanto, intenté concentrarme en el trabajo acumulado, pero mi mente seguía volviendo a la noche anterior. Al rostro de mi madre cuando finalmente comprendió quién era yo realmente. A la expresión de Lucía, una mezcla de shock, vergüenza y, lo que más me sorprendió, un destello de admiración rápidamente enterrado bajo capas de resentimiento. Alberto llegó puntual, vestido con un traje impecable y esa sonrisa practicada que todos los políticos parecen perfeccionar frente al espejo. Se sentó frente a mí en la sala de reuniones, calculando su enfoque. «Gracias por recibirme, Carmen», comenzó, su tono perfectamente modulado entre el respeto y la familiaridad. «Lo de anoche fue inesperado». «¿Inesperado?» «Qué diplomático», respondí. «Yo lo llamaría justicia poética». Sonrió levemente, reconociendo el golpe. «Sea como sea, ha cambiado la dinámica familiar de manera irreversible». «¿Has venido como portavoz de la familia?» «Porque si es así, puedes ahorrarte el discurso». «No», respondió con sorprendente honestidad. «Vengo por mi cuenta». Lo que ocurrió anoche ha puesto a Lucía en una posición complicada. Su imagen pública, su reputación. Su reputación, repetí. Interesante que te preocupe ahora, cuando pasó años difamándome a mí. Alberto tuvo la decencia de parecer incómodo. Lo sé. Y no vengo a defender lo indefendible. Vengo a proponerte un trato. Ahí estaba. El verdadero motivo. Te escucho. Estoy considerando presentarme a alcalde en las próximas elecciones municipales, explicó. El escándalo de anoche podría ser problemático para mi campaña, a menos que lo transformemos en una historia de reconciliación familiar, completé por él, viendo claramente su estrategia. Asintió, admirando mi perspicacia. Exactamente. Una rueda de prensa conjunta. Las hermanas Vega reunidas, superando malentendidos del pasado. La exitosa empresaria perdonando a su familia. Sería beneficioso para todos, tu imagen pública mejoraría, los negocios de la mariposa se beneficiarían, y mi campaña evitaría asociarse con un escándalo familiar. Lo consideré por un momento. Era una propuesta inteligente, calculada. Típica de un político en ascenso. ¿Y qué gano yo, exactamente? Mis negocios ya están recibiendo publicidad positiva. No necesito limpiar mi imagen. Paz, respondió simplemente. Una oportunidad de cerrar este capítulo en tus términos.
Y hizo una pausa estratégica, el reconocimiento público que siempre te ha negado tu familia. ¿Lucía está de acuerdo con esto? Alberto dudó por primera vez. Ella entiende la necesidad de gestionar la situación. Así que no estaba de acuerdo. Interesante. ¿Y mi madre? Doña Pilar es menos receptiva a la idea. Pero con el tiempo, y viendo los beneficios para Lucía, levanté una mano, deteniendo su elaborada mentira. Alberto, aprecio tu esfuerzo en construir este pequeño teatro de reconciliación, pero debo declinar. No necesito una reconciliación falsa para las cámaras. Lo que hice anoche no fue un impulso momentáneo, fue la culminación de años de maltrato. Su expresión se ensombreció. ¿Estás segura? Esta podría ser tu única oportunidad de reincorporarte a la familia. Me levanté, dando por terminada la reunión. ¿A qué familia, Alberto? ¿A la que me vistió como camarera en mi propio hotel? ¿A la que se burló de mis logros durante años? No, gracias. Prefiero la soledad a una familia que solo me reconoce cuando les resulta conveniente. Se marchó poco después, dejándome con una extraña sensación de paz. No había cedido ante la tentación de una reconciliación fácil, de un final bonito para las cámaras. Había elegido la verdad, por incómoda que fuera. Esa noche, mientras contemplaba Madrid desde mi terraza, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía realmente libre. Libre del peso de las expectativas familiares, libre de la necesidad de aprobación que había cargado durante décadas. Mi teléfono sonó una vez más. Era Teresa. Lucía está abajo, dijo con voz preocupada. En el portal. Dice que no se irá hasta que hables con ella. Respiré hondo. Dile al portero que la deje subir. Era hora de enfrentar el pasado, pero esta vez, en mis propios términos. Una semana después, la historia se había vuelto viral. La gente me contactaba, elogiando mi compostura, mi poder, incluso mi elegancia. Los negocios estaban floreciendo, clientes querían reservar el mismo lugar, el del drama de la boda, como lo llamaban en las redes sociales. Pero lo más importante, ya no me sentía invisible. Había reescrito mi narrativa, no como una hija que busca aprobación, sino como una mujer que se mantiene firme en su verdad. Mi conversación con Lucía aquella noche había sido más reveladora de lo que esperaba. Cuando subió a mi ático, estaba diferente, sin maquillaje, con ropa casual, lejos de la imagen cuidadosamente construida que siempre mantenía. Se sentó frente a mí en la terraza, rechazando mi oferta de vino. Alberto me contó sobre su propuesta, comenzó, mirando la ciudad que se extendía bajo nosotras. No vine por eso. Entonces, ¿por qué estás aquí, Lucía? Dudó, como si las palabras fueran difíciles de formar. Quería verte con mis propios ojos. La verdadera Carmen. No la que mamá describía, no la camarera de la boda. Sino, esto. Hizo un gesto abarcando el ático, la vista, mi vida. Todo lo que construiste mientras nosotras ni siquiera mirábamos. No había esperado esta honestidad. ¿Y qué ves? Veo a alguien que no conozco en absoluto, respondió con una franqueza que me desarmó. Mamá siempre dijo que tus historias sobre negocios exitosos eran fantasías, que vivías en un apartamento diminuto, sobreviviendo apenas. Le creí porque era más fácil que admitir que quizás, solo quizás, eras mejor en todo que yo. Su confesión flotó entre nosotras como humo, imposible de ignorar pero difícil de atrapar. No se trataba de ser mejor, Lucía. Nunca fue una competición. Para ti quizás no. Para mí, siempre lo fue. Lucía miró sus manos. La responsable, la madura, la inteligente. Eras todo lo que yo no podía ser, así que decidí ser exactamente lo contrario. Si tú eras ahorradora, yo sería extravagante. Si tú eras reservada, yo sería el alma de la fiesta. Si tú trabajabas duro, yo buscaría atajos. Era la primera vez que discutíamos esto abiertamente, sin las capas de resentimiento y manipulación que habían definido nuestra relación adulta. Podrías haberme dicho cómo te sentías. ¿Y admitir que te envidiaba? Sonrió sin humor.
Mi orgullo no me lo permitiría. ¿Y ahora? Ahora. Suspiró profundamente. Ahora mi orgullo está por los suelos. Mi boda se convirtió en un circo mediático. Mi luna de miel está cancelada. Y mi flamante esposo está más preocupado por cómo afectará esto a su carrera política que por cómo me siento yo. No sentí la satisfacción que había esperado. Solo una triste comprensión de todo el tiempo perdido, las conexiones que nunca construimos, las conversaciones que nunca tuvimos. ¿Qué hay de mamá?, pregunté finalmente. Lucía negó con la cabeza. No esperes una epifanía por su parte. Está furiosa, humillada y, lo más importante, incapaz de aceptar que estaba equivocada sobre ti. Probablemente nunca lo hará. No me sorprendió. Nuestra madre siempre había sido incapaz de admitir errores, de pedir perdón, de reconocer cualquier cosa que amenazara su visión del mundo. No vine a pedir perdón, continuó Lucía, sorprendiéndome nuevamente. Ni a ofrecerte un final feliz. Vine porque necesitaba entender. ¿Y lo entiendes ahora? Empiezo a hacerlo. Se levantó, acercándose al borde de la terraza para mirar la ciudad bañada por las luces del atardecer. Siempre pensé que eras la fuerte. La que no necesitaba a nadie. Nunca consideré cuánto te dolía ser excluida, ser menospreciada. No hagas esto, Lucía, dije, una advertencia en mi voz. No me conviertas en una víctima para sentirte mejor. Ambas sabemos que no fui ninguna santa. Pero tampoco merecía lo que me hicisteis. Asintió, aceptando mis palabras. Lo sé. Volvió a sentarse frente a mí. ¿Qué hacemos ahora, Carmen? ¿Hay algún camino adelante para nosotras? Era la pregunta que había estado evitando desde aquella noche en el hotel. ¿Podía haber reconciliación después de tanto daño? ¿Después de tantos años de resentimiento acumulado? No lo sé, respondí honestamente. No creo que podamos volver a ser una familia tradicional. Demasiada agua bajo el puente. Pero quizás podamos construir algo nuevo. Algo basado en la verdad esta vez. Nos ofreció un gran abrazo reconciliador. No hubo lágrimas ni promesas. Solo un entendimiento silencioso de que cualquier relación futura tendría que construirse desde cero, con nuevos cimientos. Lucía se marchó una hora después, llevándose consigo una versión revisada de su hermana mayor. Y yo me quedé con una inesperada sensación de alivio. No había perdonado, exactamente. Pero había abierto una puerta que pensé que permanecería cerrada para siempre. El mes siguiente trajo cambios inesperados. Las reservas en el Hotel La Mariposa aumentaron un 200%. Tuve que contratar más personal, expandir servicios, considerar incluso abrir una segunda ubicación en Valencia. Teresa bromaba diciendo que debería escribir un libro, como arruinar una boda y mejorar tu negocio al mismo tiempo. No hablé con mi madre de nuevo. No porque la odiara, sino porque había superado la versión de mí misma que necesitaba su validación. La había amado una vez. Quizás siempre la amaría. Pero había elegido mi propia paz esta vez, y eso marcaba toda la diferencia. Lucía y yo comenzamos a encontrarnos para café una vez al mes. Conversaciones incómodas al principio, que gradualmente se volvieron más honestas. No éramos amigas, exactamente, pero tampoco éramos enemigas. Éramos dos adultas intentando conocerse por primera vez, sin las expectativas y roles que nuestra madre había definido para nosotras. Al caminar por el Hotel La Mariposa meses después, vestida no con un delantal sino con un traje sastre perfectamente cortado, vi a una joven organizando el siguiente evento. Parecía nerviosa, ajustando las flores con manos temblorosas, claramente preocupada por impresionar. Me recordó a mí misma años atrás, cuando comencé este viaje. Cuando cada flor, cada servilleta, cada detalle parecía un juicio sobre mi valía como persona y como profesional. Lo estás haciendo muy bien, le dije, deteniéndome junto a ella. Un día, podrías tener tu propio lugar como este. Parpadeó, sorprendida. Gracias, señora Vega. Es un honor trabajar aquí. Todo el mundo habla de usted. ¿Y qué dicen?, pregunté, genuinamente curiosa.
Dicen que es usted valiente, que no permite que nadie la menosprecie. Sonrió tímidamente. Me inspira. Sus palabras me acompañaron durante el resto del día, un recordatorio inesperado de cómo nuestras acciones pueden resonar más allá de nuestras intenciones inmediatas. No había expulsado a mi familia de aquella boda buscando inspirar a nadie. Solo había estado defendiendo mi dignidad, reclamando mi espacio. Pero quizás ese era precisamente el punto. Al defenderme a mí misma, había mostrado a otros que también podían hacerlo. Que las expectativas familiares, los roles asignados, las narrativas impuestas, no tenían que ser aceptadas como destino. Esa noche, organicé una cena especial en el hotel. No para celebrar un aniversario o un logro empresarial, sino simplemente para honrar mi propio camino. Invité a las personas que habían estado a mi lado, Teresa, Pedro, Javier, el chef Rodrigo. Personas que me habían visto tal como era, que habían valorado mis fortalezas sin exigir que ocultaran mis debilidades. Al mirar alrededor de la mesa, viendo sus rostros animados por la conversación y el buen vino, entendí algo fundamental: la familia no siempre es la que nos dan al nacer. A veces, es la que construimos a lo largo del camino. Levanté mi copa. Por los nuevos comienzos, brindé. Y por ser visible, añadió Teresa, conociendo mi historia. Sonreí, sintiendo una paz que había buscado durante tanto tiempo. Sí. Por ser finalmente visible. Una semana después, recibí una invitación inesperada. Lucía quería que la asesorara sobre un pequeño negocio que estaba considerando iniciar. Sin atajos esta vez, decía su nota. Quiero hacerlo bien. Era un pequeño paso. Un frágil puente sobre aguas turbulentas. No sabía si resistiría el peso de nuestra historia compartida, de nuestros temperamentos tan diferentes, de los años de malentendidos y resentimientos. Pero estaba dispuesta a averiguarlo. No por la hija que una vez fui, desesperada por aprobación, sino por la mujer en la que me había convertido. Una mujer que ya no necesitaba esconderse detrás de un uniforme prestado. Una mujer que, finalmente, tenía su propio día.